tratado exige una cierta, yo no lo llamaría oscurantismo, pero una cierta discreción. Los detalles con los que van los negociadores a cada una de las rondas necesariamente tienen que ser reservados, porque si frente al que estoy negociando pongo sobre la mesa hasta dónde puedo llegar, ¿para qué voy a negociar? Fuera por discreción, o sea, un premeditado ocultamiento, lo cierto es que la filtración de 17 actas de varias rondas negociadoras puso de manifiesto que la delegación norteamericana se mantiene firme en su aspiración de relajar ciertos estándares de calidad, seguridad medioambiental y protección al consumidor. Todo lo que se negocia en secreto es porque causa perjuicios a la ciudadanía y porque saben los políticos que si trasciende, como ha ocurrido en los últimos días con la filtración vía Greenpeace, pues los ciudadanos nos movilizamos en contra. El acuerdo transatlántico sobre comercio e inversiones que desde hace 3 años negocian la Unión Europea y Estados Unidos persigue la constitución de la mayor zona comercial del planeta. 800 millones de clientes potenciales en 2 territorios que, combinados e interactuando con menores trabas arancelarias, sumarían la mitad del Producto Interior Bruto del mundo. Creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar. La mayor parte de las exportaciones que se producen desde la Unión Europea se producen a los Estados Unidos y a la inversa. Con lo cual, si conseguimos hablar el mismo lenguaje, facilitaremos mucho el resultado final. Resultado que, al decir de quienes defienden el tratado, se traducirá en más empleo, mayor oferta y mejores precios. Eso es lo que nos decían cuando privatizaron Telefónica o Endesa, cuando liberalizaron ese sector de las telecomunicaciones, el de la energía, cuando nos dijeron que la gasolina ya no iba a tener un precio máximo fijado por el Estado, sino que las grandes empresas petroleras iban a luchar compitiendo en precios, y cuando vemos que varias décadas después se ha triplicado el precio de la luz, del teléfono o de la gasolina, nos damos cuenta de que nos estaban engañando. Hay que estar tremendamente vigilante o tremendamente atento a dónde vamos a llegar con esta negociación, pero yo sinceramente soy optimista en que de alguna manera nos puede servir para exportar el modelo europeo o, si quieren, entre comillas, convertir a los Estados Unidos a este sistema de protección. Hay quienes no lo ven tan claro. Armonizar 2 modelos tan dispares será complejo, especialmente en materia laboral. Estados Unidos no ha ratificado los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos los referidos a la libertad sindical y la negociación colectiva. La posición de dominio económico que en esos tratados de libre comercio tiene Estados Unidos frente al resto de los países provoca como efecto derivado una cierta tendencia natural a que el modelo de relaciones laborales americanos se imponga en los otros países. Las tensiones están aseguradas. Una empresa americana puede venir a prestar un servicio en Europa, trayéndose personal de origen allí, y salvo que haya una cláusula relativa al desplazamiento de estos trabajadores, sus condiciones laborales serían las de Estados Unidos. Y por tanto, esa empresa estaría actuando con dumping social respecto de las empresas europeas. Bruselas insiste en que nunca aceptará un tratado que contravenga la legislación europea vigente. Sin embargo, negociar implica ceder. La clave del asunto está en determinar hasta dónde habría que hacerlo para llegar a un punto de encuentro que satisfaga a ambas partes. Para negociar un punto de encuentro con un tercer país, en este caso con Estados Unidos, pudiera parecer que tenemos que rebajar nuestras exigencias de manera que sus productos pudieran entrar en nuestro mercado. No tiene por qué ser así, o casi no debe ser así. Mucho menos si hablamos de productos para el consumo. Preocupa el alcance del acuerdo en seguridad alimentaria y muy especialmente en lo que atañe a los cosméticos. Existen 1 millar de productos de belleza prohibidos en Europa, pero sobre todo inquietan los transgénicos, normalizados en la industria hortofrutícola norteamericana y escrupulosamente controlados en Europa. En Europa se han prohibido transgénicos estadounidenses, muchos de la gran multinacional del transgénico, que es Monsanto, que es un enorme lobby, una industria que presiona para cambiar normas y que desde luego
tiene que estar detrás del TTIP como tantas y tantas grandes corporaciones multinacionales. Los estándares de protección no son límites fijos, imborrables, si puede interpretarse. Ahora, deshacerlo o rebajarlo, creo que no cabe en ningún caso. Pero la presión existe. Algunos lobbies americanos han puesto sobre la mesa la disolución de las denominaciones de origen, alegando que en un mercado abierto prima la libre competencia sobre la protección y el producto en sí sobre el lugar donde se produzca. Una discordia de la que en Jerez saben mucho, desde que hace 200 años los británicos extendieron el sherry por todo el mundo. Cuando ellos llevan el gusto por el sherry por todo el mundo, no existía ese mecanismo de protección. Entonces era absolutamente natural pues que en Australia, cuando allí se hacía un vino en el estilo del sherry, en el estilo del Jerez, pues que le llamaran Australian Sherry, o cuando se hacía en California, pues Californian Sherry, etcétera, etcétera. Es entonces cuando aquí se empiezan a dar cuenta de que te están quitando mercado. El acuerdo del vino, ratificado hace 10 años entre Europa y Estados Unidos, puso un cierto orden en el mercado, aunque la identidad genuina del vino de Jerez no fue garantizada por completo. Hubo un acuerdo de reconocimiento de las denominaciones de origen, con 17 excepciones. Los 17 términos que la legislación americana considera lo que ellos llaman semigenéricos. Son los nombres de las denominaciones que a lo largo de la historia pues han adquirido mayor reputación en Estados Unidos. Así que no es sorprendente encontrar en esa lista a Champagne, a Chablis, a Tokay, a Oporto y al Sherry. Yes, I'm glad. I'm so glad. Este vino espumoso es posiblemente el más popular en Estados Unidos. Korbel, Toast Life. Tanto que fue elegido para el brindis inaugural del segundo mandato del presidente Barack Obama. Un brindis solemne con champán californiano, lo que desató una airada protesta en Francia. La batalla importante es la de Estados Unidos, y esa es de alguna forma la que está todavía pendiente. Porque el acuerdo del vino de 2006 permitió que las bodegas norteamericanas que habían registrado con anterioridad la denominación Sherry, o Champán, u Oporto, pudieran seguir comercializando su producto bajo esos nombres. En total, 150 marcas de vinos norteamericanos se etiquetan como Sherry. ¿Asaltarán el mercado europeo? En Jerez no lo creen posible. De hecho, el Tratado de Libre Comercio se contempla aquí como una oportunidad y no como una amenaza. Es cierto que todas esas filtraciones que ha habido, pues parece desprenderse claramente que la parte negociadora norteamericana se siente fuerte en ese aspecto y que no está dispuesta a ceder. Bueno, pues eso son malas noticias para nosotros, pero eso no cambia el hecho de que solo mediante un acuerdo como el que se está negociando podría haber una posibilidad de que nosotros avanzáramos lo que no pudimos avanzar en el año 2006. Un sello de denominación de origen garantiza la calidad de un producto alimenticio vinculándolo a una localización geográfica concreta en la que existe un modo genuino de elaboración. El cerdo ibérico es otro buen ejemplo, porque este animal forma un binomio indivisible con su hábitat natural, la dehesa. Nada que ver con el cerdo blanco. Para nada que comparten el mismo número de cromosomas. Y lo demás es totalmente distinto, pero totalmente distinto desde que nacen hasta que se sacrifican. La dehesa es la que ha hecho el cerdo ibérico con más, mientras que el otro tipo de cerdo es un animal más industrial, un animal que obedece a otro tipo de crianza. Los resultados que tenemos son absolutamente distintos. En la Sierra de Huelva, el Tratado de Libre Comercio preocupa en la medida en la que cobre cuerpo la posibilidad de que el lugar de procedencia deje de ser relevante y las imitaciones se abran paso, recreando artificialmente y en otro sitio las condiciones de crianza. Se ha pretendido. Yo estoy en un país X y me llevo las bellotas, ya tengo cerdo ibérico bellota, no. La bellota es un alimento que se tiene que complementar con el recorrido, que se tiene que complementar y mucho con la hierba, que se tiene que complementar con raíces, con bulbo, que la tiene la dehesa, que no están en China, ni están en el Cáucaso, ni están en Milwaukee. Si al cerdo ibérico se le quita su sostén, que es la dehesa, ese al cabo de muy pocas generaciones dejaría de tener las mismas características, dejaría de tener el mismo valor y sería pampa hoy y hambre para mañana.
Que el futuro tenga un aspecto u otro dependerá del resultado final de las negociaciones. Un tratado de este tipo posee jerarquía normativa, lo que implica que la legislación europea deberá adaptarse a sus términos. El problema es que si surgen discrepancias entre el gobierno de un Estado europeo y una compañía norteamericana, serán árbitros privados y no los tribunales ordinarios los que diriman el conflicto. Ese es el punto que a mí más me preocupa del tratado. Si cada uno de los 28 estados decide cambiar la legislación, ese cambio de legislación podrá llevar a la empresa, en este caso de los Estados Unidos, que está invirtiendo en el territorio de uno de los Estados miembros, a solicitar una indemnización. Las grandes empresas contratan buenos despachos que asesoran convenientemente a la empresa para su defensa ante el tribunal arbitral y pues es frecuente que el beneficio sea importante para la empresa y para el despacho que la ha asesorado. No ocultemos una cosa ni otra. Porque ante este tipo de conflictos, el servicio de arbitraje casi siempre resuelve a favor de la compañía demandante, lo que se puede interpretar como un arrinconamiento de la capacidad legislativa de un gobierno. La macro multinacional, que se ve como una pobre perjudicada, acudiría a un árbitro para que la protegiera y para que le dijese a Francia, a Alemania, a España: oiga, esa ley no puede usted tenerla ahí, la tiene que derogar. De eso se trata. Por lo tanto, ese arbitraje evidentemente es un juego sucio para suplantar la potestad que tienen los Estados o que tiene la Unión Europea para legislar teóricamente en interés del bien común. Así pues, no es solo el comercio lo que parece estar en juego. La oposición ciudadana se abre paso en media Europa. 300 organizaciones de todo tipo y condición parecen dispuestas a dar la estocada definitiva a un proyecto que consideran monstruoso. Obsequio formidable o regalo envenenado. Cuando el tratado se apruebe, si es que se aprueba, será el momento de comprobarlo.